¿Se oye bien? Bueno, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí. Yo creo que ha sido una reunión que ha llegado a su fin, pero con muchísimos problemas. Aquí el que no está malo tiene un resfriado o pierde un avión o no sé qué pasa, pero al final estamos los que estamos y, en principio, vamos a empezar esta reunión sobre la política agraria común. Quiero disculparme por Sergio Gutiérrez, que ha tenido un control antiterrorista en Bruselas y ese control le ha impedido coger el avión a través del cual podía llegar a tiempo para estar en este acto. Entonces, perdón en su nombre, porque porque Sergio estaba interesadísimo en venir a Santa Cruz desde que vino a la Virgen de la Paz, y parece ser que lo que me ha explicado, que después de lo de Charlie Hebdo en París, Bruselas es una juerga. Tienen que salir cada 2 por 3 de los edificios porque les amenazan de bomba, etcétera, etcétera. Es una realidad que muchas veces no sale en los medios de comunicación, pero que ahí está. En principio contábamos con Sergio Gutiérrez y ahora nos vamos a basar prácticamente para poder hacer esta charla coloquio en Alejandro Alonso. Alejandro Alonso, esta persona que tengo aquí a mi izquierda, aparte de ser compañero y haber sido consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha tenido otros cargos como consejero de Presidencia, pero vamos, yo creo que en esta charla está por eso, por haber sido consejero de Agricultura y porque en este momento es el portavoz en el Congreso de los Diputados de Agricultura del Partido Socialista Obrero Español. Él nos va a dar una visión de lo que es la PAC, de lo que viene a ser la nueva PAC, de la que se ha estado hablando durante estos últimos años y que creo que se acaba de finalizar en sus conversaciones. Y espero que su visión o la visión que nos dé nos aclare por dónde va a ir la agricultura en los próximos años, por dónde va a ir la agricultura de nuestra posible agricultura, la agricultura de Santa Cruz de la Zarza y la agricultura de Castilla-La Mancha en general. Yo he cogido 3 noticias de prensa en las que me he basado para intentar introduciros a los que estáis aquí en qué ha supuesto esta nueva PAC o la aprobación de esta nueva PAC. En primer lugar, una noticia de prensa concretamente que alude a que por un fallo de Cospedal de María Dolores de Cospedal hay 1.147 millones de euros de políticas de desarrollo rural en el alero todavía. Una segunda noticia a través de la cual esta nueva PAC no reconoce la figura del agricultor activo, y una tercera noticia en la que se pierde un montante de unos 125 millones con la nueva PAC para Castilla-La Mancha. Con estas 3 noticias simplemente os las digo por encima. Siempre hemos estado informados, o cuando estás informado es la prensa la que más o menos nos viene a dar una visión general de lo que está pasando, pero nunca tenemos una visión directa. Esta visión directa es la que nos va a dar Alejandro, que ha estado en las conversaciones de la PAC a nivel nacional y que, lógicamente, está en contacto con Sergio Gutiérrez, que es el que está en Europa y que ha estado en la mesa de la PAC como eurodiputado. Y, sin más, lo que quiero es que él nos hable de la política agraria común y le pongo estos micrófonos a su disposición. Muchas gracias a todos por venir, reitero, y Alejandro Alonso. Bueno. Pues nada, Ignacio, buenas tardes y amigos de Santa Cruz. Yo estoy encantado de compartir un rato con vosotros, daros mi visión sobre la política agraria europea, cómo se va a aplicar en España y, si queréis bien, después, pues también me gustaría no solo tratar de resolveros algunas dudas o preguntas que me podáis hacer, que a lo mejor puedo ayudaros a eliminar vuestras dudas, y también, pues en todo caso, si alguien quiere hacer alguna aportación en relación a lo que yo he dicho, o en relación a este tema de la política agraria, pues fenomenal. Yo no tengo prisa y voy a estar aquí con vosotros o con ustedes el tiempo que queráis. No voy a hacer una intervención muy larga,
porque yo creo que de este tema casi todos los que estáis aquí, yo creo que ya habéis escuchado, habréis leído y habrá muchas cosas de las que yo diga que seguramente ya son conocidas por vosotros. Yo voy a tratar de daros una visión, lógicamente, crítica. Yo no formo parte ni del Gobierno de la Unión Europea, ni del Gobierno de España, ni del Gobierno de Castilla-La Mancha, y por tanto es probable que muchos de vosotros hayáis asistido a charlas donde os habrán dicho que esto es maravilloso, estupendo y tal. Bueno, pues como en política, en la agraria también, no suele haber, no todo es blanco ni todo es negro, que casi todos siempre son grises y claroscuros, pues vais a tener hoy una visión con algunos elementos de crítica a cómo se ha desarrollado este proceso que va a permitir la aplicación de la política agraria europea en este periodo. Es la política agraria del periodo 2014-2020. El 2014 ya se ha pasado, no fueron capaces los jefes de Estado y de Gobierno en Europa a ponerse de acuerdo en el modelo de aplicación, se retrasó un año y por fin, definitivamente, esta PAC que vamos a explicar, que ha empezado a gestionarse desde el 1 de enero, tendrá en principio una vigencia hasta el 2020, aun cuando ya os digo que el nivel de insatisfacción con la actual política agraria pues es bastante grande en España y en casi todos los países de la Unión Europea, y ya en este momento pues están empezando a organizar los grupos de trabajo, las iniciativas, tanto en la Comisión como en el Parlamento Europeo, para revisar esta política en el año 2016. Quiero decir que de alguna manera pues tiene algunos elementos de cierta provisionalidad y esto es un futurible, podrían revisarse algunas de las decisiones que se han tomado ahora en el año 2016 para aplicarse en la última fase de esta reforma, que vuelvo a repetir, es una reforma que tiene un horizonte hasta el 2020. Bien, cuando hablamos de política agraria europea, la PAC, el PAC, como dice la mayoría de la gente, pues hay que remontarse a los inicios de la actual Unión Europea, anteriormente Comunidad Económica Europea. Hay que remontarse porque la política agraria es una de las políticas, la política junto con otras más antiguas de la Unión Europea. En la historia de la Unión Europea, la PAC siempre ha sido un elemento esencial y ha sido históricamente la política de la Unión Europea que más presupuesto ha consumido. De todo lo que gastaba la Unión Europea, a política agraria europea política agraria ha llegado a destinarse hasta el 70% de todos los recursos que daba la Unión Europea, el 70% iban a la agricultura. Ahora eso, después de una serie de años, eso ha ido disminuyendo, sigue disminuyendo y ahora estamos en el torno del 30%. Pero efectivamente siempre ha habido política agraria y yo creo que mientras haya Unión Europea habrá política agraria. Nos gustará más o nos gustará menos, pero habrá política agraria. Es una política que ha ido cambiando a lo largo de los años con distintas medidas y con diferentes resultados. En cualquier caso, cuando yo voy a dar algunos elementos críticos, yo soy un firme defensor de la política agraria. La política agraria europea ha sido un elemento fundamental y fundamentalmente y estratégicamente positivo para España y para la agricultura. La agricultura española dentro de la Unión Europea es una agricultura más fuerte, más potente, más moderna, con más capacidad de producir, con más capacidad de exportar, con más capacidad de influir, y en estos años pues España ha conseguido pues ser líder mundial en productos, en frutas y hortalizas, en olivar, en viñedo. Nos hemos situado en los primeros escalones en sectores ganaderos, en porcino, en aves. En definitiva, España tiene un sector agroalimentario potentísimo, es el sector de la economía española más potente.
En la televisión casi siempre se habla del automóvil, de la energía, de la informática, pero es la agricultura, el sector agroalimentario, el que en su conjunto más aporta al PIB español y más empleo genera de todos los sectores de nuestro país. Pasa que es un sector muy diversificado, muy desestructurado de alguna manera y no tiene, podríamos decir, social o políticamente el peso que el sector agroalimentario debería de tener. En cualquier caso, para cualquier responsable político de derechas o de izquierdas, y esto no es un canto de sirena, la agricultura, más que la agricultura, el sector agroalimentario en su conjunto es un sector estratégico para el país y un sector que, lógicamente, merece el mantenimiento de una política agraria potente y de una política española y de una política regional que dé soporte a estas actividades. Como digo, la política agraria europea, que es de lo que hemos venido a hablar, no vamos a hablar de otras cosas, de política nacional, si queréis después también lo podemos hacer, pero hemos venido a hablar de la política europea, que está en este momento en proceso de cambio. Como decía, ha evolucionado, no tiene nada que ver esta política que va a aplicarse desde el 1 de enero del 2015 a la política europea que se aplicaba cuando nosotros entramos en la Unión Europea. Ha habido muchas reformas, pero los más antiguos del lugar recordarán que la Unión Europea, en sus orígenes, en los primeros momentos, la política que hacía para mantener o asegurar unos rendimientos económicos en las explotaciones agrícolas o ganaderas, utilizaba fundamentalmente dos instrumentos. Uno, las compras públicas, y otro instrumento que eran las restituciones a la exportación. Estos eran los dos en lo que gastaba fundamentalmente la Unión Europea el dinero. Compraba cebada o trigo o maíz o vino, alcohol o leche para mantequilla, para leche en polvo. Compraba cuando los precios bajaban de unos determinados niveles, ¿os acordáis de los precios indicativos, precios de intervención? Ese era el instrumento que tenía la Unión Europea para proteger la renta de los agricultores y ganaderos. Compraba, retiraba productos, subían los precios. Y para garantizar que no había oferta en los mercados interiores, a los industriales que exportaban productos, leche, carne, vino, aceite, le daba un incentivo, se llaman restituciones a la exportación, para facilitar que pudiera retirarse productos del mercado. Estas medidas han sido históricamente cuestionadas por los países no de la Unión Europea, pero con los que nosotros nos relacionamos internacionalmente, y finalmente, pues, la Unión Europea cedió a las presiones de la Organización Mundial de Comercio y renunció a aplicar este tipo de políticas. Y, por tanto, desde hace ya años, la Unión Europea ni hace compras públicas ni da exportaciones, y ha transformado todas estas medidas en otros instrumentos. Como digo, ha habido reformas, recordaréis, las más importantes pues son las del año 1992, las de aquel comisario Max Sarri, las del año 2000-2003 con el Fischler, o sea, eran los grandes debates. La reforma más importante fue la del 2003-2004, que es la que introduce este sistema de pagar a los agricultores y ganaderos en base a referencias históricas, pero utiliza y asume la Unión Europea un compromiso de pagar de una forma que no pueda estar asociado a la producción. Algunos dicen para pagar por no producir, no es así, pero la Unión Europea lo que ha venido pagando estos años con los sistemas de primas es asumir un compromiso internacional de pagar, pero no puede eso estar asociado a una capacidad productiva de una tierra, de un ganado, etcétera, etcétera. Eso, así hemos venido aplicando la reforma desde el 2003 hasta el 2014.
Recordaréis que se reconocieron unos derechos históricos en base a lo cobrado en los años 2001-2002 y así han venido cobrando agricultores y ganaderos hasta esta reforma. Esta reforma, que es la que vamos a explicar ahora, estaba haciendo un poquitín de historia porque viene bien el situarse, introduce ya un criterio definitivo de disociar, que es como se llama, desacoplar, son términos que os sonará, todas las ayudas del sistema productivo. Y utiliza criterios de distribución que, desde mi punto de vista, son bastante criticables. Antes de entrar en explicar el modelo, querría deciros qué es la PAC en España. ¿La PAC en España qué significa? Bueno, la PAC en España significa que de la Unión Europea vienen a nuestro país en torno a 7.000 millones de euros todos los años. Todos los años. Ha habido años incluso en una curva que, por mucho que os digan, es una curva descendente, viene cada vez menos. Hemos estado recibiendo en este periodo anterior hasta años de 7.300 millones de euros anuales y en este último ejercicio, en el 2014, hemos recibido 6.500 millones de euros. Es decir, que hay la Unión Europea no te quita nada, pero como si fuera un tratamiento, pues te va gotita a gotita disminuyendo, pero está habiendo una dinámica de disminución de las aportaciones que hace la Unión Europea a los presupuestos de cada país, en este caso. O sea, la Unión Europea nos da 6.500 este año, pero entre 6.500 y 7.000 millones de euros, y eso es una cifra que hay que defenderla, en primer lugar, por la cifra en sí, porque no tiene este país ningún ingreso mayor que ese. Esa es la cifra que permite a España equilibrar sus cuentas con la Unión Europea. España, por pertenecer al Club Europeo, paga un 1% del PIB, en torno a 10.000 millones. O sea, la cuota de España por pertenecer a la Unión Europea es un 1% del PIB, unos 10.000 millones. Pues ya 7.000 nos vienen de la agricultura. Estos años de atrás, como éramos un país con niveles de renta y de desarrollo escasos, recibíamos también muchísimo dinero de fondos de cohesión para las autovías, para las autopistas, para el AVE, para las... Y eso nos permitía, en el balance con la Unión Europea, ser receptores netos de fondos. O sea, nosotros durante muchos años hemos recibido de Europa mucho más dinero que aportábamos. Ahora esto ya se ha cambiado. En ayudas de cohesión recibimos mucho menos dinero, porque ese dinero de la cohesión pues, está yendo pues, a Bulgaria, a Rumanía, a otros países que tienen niveles de renta inferiores a nosotros, y el presupuesto de agricultura también está bajando, con lo cual ahora ya España ya no es receptor de fondos de la Unión Europea, estamos equilibrando la cuenta, pero en cualquier caso, si no recibieran este dinero de la Unión Europea, entonces ya sería la ruina, ¿no? Hay que defenderlo, por tanto, la cifra global. Cuando algunas veces en los pueblos, gente que no es agricultor o no tiene, dice, pues va, que las quiten. Bueno, oiga, tranquilo, que a lo mejor usted, aunque no es agricultor, también vive de ellas, ¿eh? Porque, claro, un país, si tú renuncias a estos 7.000 millones de euros, a ver de dónde va a sustituir la economía del país esa cifra. No estamos hablando de calderilla. Por tanto, es una necesidad defender la política europea para el agricultor y para el que no es agricultor. Porque, en el caso del agricultor, además de esta reflexión global que os hago, es que el sobre que recibimos supone el 30% del conjunto de la renta agraria española. Es decir, que de lo que en conjunto los agricultores y ganaderos meten en la cuenta corriente por venta de productos y por subvenciones, las subvenciones suponen el 30% de media. Hay sectores que reciben mucho, pues hasta el 80 o el 90%, por ejemplo, el algodón, el tabaco, el arroz, el tomate concentrado. Hay otros sectores que no reciben nada. Hay agricultores de porcino, por ejemplo, o de ganaderos que no reciben nada.
La media es el 30%, unos más y otros menos. Pero el 30%, si actúa un negocio y le quitas el 30% de los ingresos, el negocio se hunde. Por tanto, hay que defenderlo por la cifra global y hay que defenderlo por lo que supone en la economía de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Otro dato que creo que es importante: ¿quién cobra esto? ¿Este dinero a dónde va? Bueno, pues aquí hay desde mi punto de vista, un gran fallo de origen, después lo reiteraré, que podríamos haber intentado corregir de alguna manera, y es que en España de la política agraria europea cobran casi, no llega, son 980.000 perceptores. Hay casi 1 millón de personas que cobran de la PAC. Cuando a mí me ha tocado, bueno, y participo en montones de foros europeos en representación de mi partido, y dice, bueno, ¿y de dónde salen 1 millón de agricultores en España? Esto la gente se queda, ¿de dónde están? Porque claro, si uno va al RETA, al régimen, donde están los agricultores profesionales, España está en una cifra muy por encima de 200.000, 200 y pico mil. Son los agricultores profesionales, la gente que profesionalmente se dedica a la agricultura. Bueno, pues de 250.000 hasta 1 millón hay 750.000 perceptores que legalmente, no estoy diciendo, estoy haciendo un análisis, legalmente, esto lo ha permitido hasta ahora los reglamentos comunitarios, van recibiendo cantidades mayores o menores de la política agraria. Pero este es un tema, son cifras que conviene conocer. Y a partir de ahí vamos a explicar en qué ha consistido y cómo ha consistido la negociación. Bueno, el comisario anterior, Ciolos, era un comisario rumano del Partido Popular Europeo. El Partido Popular, en cualquier caso, tiene y tenía mayoría tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo. Quiere decir que las decisiones las toman las mayorías y, para bien o para mal, pues esto tiene nombres y apellidos de responsabilidad. Pero bueno, el comisario europeo trató de introducir modificaciones, algunas impuestas por tratados internacionales de la Unión Europea y realmente ha llevado a una negociación larguísima. Habréis asistido, se ha estado negociando la nueva PAC pues 4 o 5 años. Otro problema, porque claro, el que es listo, y ha ido listo entre comillas, y ha ido conociendo la negociación y en qué iba a terminar, pues algunos listos se han ido preparando. Y esto de la PAC va a tener problemas para algunos, pero para otros les va a suponer importantes beneficios. Pero bueno, la realidad es que de lo que inicialmente intentaba la Comisión Europea y el comisario, a lo que ha salido no se parece en nada. Y finalmente, la Unión Europea, una Unión Europea de 28 países en este momento, pues se ha visto imposibilitada de aprobar un modelo homogéneo para toda la Unión Europea. Y finalmente, la PAC actual, la PAC europea, es una PAC que lo que ha hecho es repartir el dinero por países y dejar a los países un gran margen de flexibilidad. Es decir, que es una política agraria europea, pero lo que nosotros estamos haciendo, comparado con lo que está haciendo Francia o Alemania o el Reino Unido o Polonia, pues se parece poco. Y por tanto, este es otro problema que va en algunos sectores a generar o a provocar riesgo de competitividad, porque luego al final todo el mundo vende en el mismo mercado y normalmente a los mismos precios. Pero hay, de hecho, muchísimas diferencias, grandísimas diferencias en la PAC que se aplica en España con la que se va a aplicar en otros países. Y eso ha sido así porque no hubo forma de llegar a un acuerdo en establecer un modelo homogéneo para la Unión Europea. Y finalmente lo que se decidió es aprobar un presupuesto para la agricultura europea, 386.900 millones de euros, que ya es dinero, casi 400.000 millones de euros es lo que supone la política agraria europea en el conjunto de Europa, distribuido en una serie de rúbricas, se llama, en una serie de políticas. La más importante es
el dinero que va a ayudas directas, ahora lo vamos a explicar, 281.000 millones. El dinero que va al segundo pilar de la PAC, este es primer pilar, el segundo pilar, que es desarrollo rural, 90.000 millones de euros, y luego unas pequeñas cantidades para seguridad alimentaria, ayuda a personas necesitadas, la reserva de crisis, muy poco dinero, I+D, 4.000 millones de euros, y adaptación a la globalización, 4.500. Pero los dos grandes pilares de la PAC son las ayudas directas y el desarrollo rural. Pero el presupuesto que ha aprobado la Unión Europea, lo diga quien lo diga, es un presupuesto que baja. Hay menos dinero en este presupuesto que en el anterior. Eso es que es así, es que si uno compara lo que es 4 y lo que es 3, 3 es menos que 4. Pues esto no se puede discutir. Será mucho dinero. Yo digo, hay mucho dinero para la PAC. Claro, si 386.000, ¿quién va a decir que es poco dinero? Es muchísimo dinero, pero es menos que lo que había. Que no nos engañen, no digan que hay más. Hay entre un 9 y un 13% menos. Y en cualquier caso, han hecho una distribución por año que va disminuyendo. Cada año va a haber menos, para que se note menos. O sea, la Unión Europea no son tontos. Allí trabaja bastante gente, o sea, los cambios los hacen poquito a poco. O sea, te la van metiendo, pero despadito. Va disminuyendo, pero al final se va a notar. Y la última reflexión que os quiero hacer es que están comparando euros del 2020, porque te dan la cifra total, con euros del 2007. Porque la PAC anterior era 2007-2013. Se están comparando, y todos sabemos que en el 2007 con un euro comprábamos bastante más que ahora, ¿no? Cualquiera que esté comprando abonos fitosanitarios o piensos, compraba bastante más cosas. Pues te están comparando euros del 2007 con euros del 2020. Luego, no nos engañemos, hay menos dinero. Hay que saber que esto es el 30%, hay que vivir del mercado. Esta nueva PAC obliga mucho más que las anteriores a vivir del mercado, a vivir de lo que uno obtiene por la venta de sus productos. Tampoco hay que cegarse en este tema de las ayudas. La economía de una agricultura, de una explotación agrícola o ganadera, va a depender su rentabilidad fundamentalmente de la venta de sus productos, de si vende con precio o no, porque el 30% este que estamos diciendo, que es las ayudas, es una cantidad que disminuye y que además cada vez tiene menos importancia en el conjunto de ingresos de la explotación. ¿Cómo se distribuyen las ayudas? Bueno, pues la Unión Europea lo que ha hecho, bueno, como decía al principio, el presupuesto total se ha distribuido entre los Estados, fundamentalmente manteniendo la ficha financiera del periodo anterior. Cuando aquí en España se dice hemos conseguido un resultado extraordinario de la negociación, si es que no ha habido negociación. El comisario quería ponerlo esto patas arriba y no le dejaron. Ponerlo patas arriba era quitarle el dinero a Francia, a Alemania y a España, que somos los primeros, los que más dinero recibimos de la PAC, para llevárselo a los países en desarrollo, y le dijeron franceses y alemanes, mira niño, por ahí no pasamos, porque si quieres llevar los fondos de cohesión y te quieres llevar también los agrícolas, pues no hay Unión Europea. Y se llegó al acuerdo de mantener las fichas de la política agraria en las mismas cantidades que en el periodo anterior. Por tanto, España, igual que Francia, igual que Alemania, igual que el Reino Unido, han conservado una ficha financiera parecida, un poco menor. Repito, no hay más dinero, hay un poco menos en una cifra parecida a la que teníamos en el año anterior. Y la Unión Europea pretende que estos recursos se distribuyan en base a dos pilares, dos tipos de medidas. Una, las ayudas directas, y otra, las ayudas del desarrollo rural. Los dos pilares. La Unión Europea pretende, no lo consigue con su reglamento, pero esa es la idea que hay, que todas las hectáreas de la Unión Europea reciban cantidades homogéneas, similares, en todos los países. Pues como esto era muy difícil,
cada país se ha buscado una fórmula pues, para aplicarlo. En España, como sabéis, las ayudas directas se van a aplicar en base a un programa de regionalización. Se ha dividido España en 50 regiones. Cada una de estas regiones es la suma de otras regiones agrarias anteriores. ¿Acordáis de la regionalización? En España hay 315. Pues bueno, se han agrupado en 50, las 315 regiones se han agrupado en 50, pero no de forma homogénea. Esta comarca no está agrupada homogéneamente con la de al lado. Esta comarca, o la de al lado, está agrupada con otra comarca que tiene niveles de ingresos por la PAC similares y forma, para lo que es la convergencia, forma una comarca agraria pues con otra, una de Aragón o de Castilla y León o de Asturias o de Baleares. ¿Vale? Son 50 regiones, pero no son 50 provincias, son 50 regiones. Las ayudas se van a aplicar con un nuevo sistema, nuevos derechos que el Gobierno español tiene que asignar en base a las convocatorias que van a ir saliendo están saliendo, se publicaron en el mes de diciembre, el 20 de diciembre, nada menos que 8 reales decretos. No sé si alguien de los más profesionales ha tenido la osadía de intentar conocerlo. Hay 8 reales decretos. Y eso que decían que iban a hacer una PAC más sencilla, para que se entendiera. Bueno, pues quien quiera entender de esto se tiene que leer 8 reales decretos, 200 o 300 páginas de Boletín Oficial del Estado, que bueno, que ni ingenieros, ni abogados, ni economistas, ni veterinarios son capaces o somos capaces de averiguar y con lo mío qué, después de leerme todo esto. Pero bueno, la realidad, intentando ser práctico, se asignan nuevos derechos. Todo el mundo tendrá que solicitar sus nuevos derechos y la Administración resolver en plazo. Y a partir de ahí calcular esos derechos. ¿Cómo se distribuyen? Bien, pues del dinero que le han dado a España para pagos directos, el 57% del dinero va a un pago base, que se va a determinar en base a este sistema de regionalización que os explicaba. El 30% va a lo que se denomina el pago verde, el greening. Es decir, que además del pago base al que tenga derecho cada agricultor en su comarca, le sumas el 30% de pago verde si es que cumples las condiciones que se establece en el Real Decreto y superas las pruebas a las que te someta la Administración regional de cumplimiento de las condiciones del greening. O sea, el 57% para el pago básico, el 30% va al pago verde, el 2% se reserva para incrementar la ayuda del pago básico a los jóvenes agricultores que accedan al sistema, que tengan derechos reconocidos en el sistema, tienen un 2% adicional para ellos, lógicamente en función de los que entren, y se reserva un 12% del total del sobre nacional para dar ayudas acopladas, asociadas a la producción, para aquellos sectores que la Administración entiende que por aplicación de esta política agraria europea podrían entrar en riesgo de mantenimiento por las nuevas condiciones. Ahí pues han entrado básicamente los sectores ganaderos, el vacuno, la vaca nodriza, el vacuno de leche, el vacuno de cebo, el ovino, el caprino, la remolacha, los frutos secos, el arroz, el tomate industrial, las legumbres de calidad, los cultivos proteicos, hasta un total de 584 millones de euros anuales que van a ir a estos sectores acoplados y con una ayuda directa, en este caso sí asociada a la hectárea o a la cabeza de ganado. Intentando hacer un poco de reply en lo que estamos diciendo, los nuevos conceptos de la PAC son, por tanto, el pago único, pago básico, el greening, en base a unas nuevas condiciones, rotación de cultivos en función del tamaño de la explotación, la regionalización, 50 regiones que tendrán pagos básicos diferentes. Es decir, que nosotros nos vamos a encontrar que un agricultor de aquí, de Santa Cruz,
con otro de otra comarca de aquí a 15 o 20 kilómetros, es muy probable que el pago básico sea muy distinto, porque el origen de los fondos sea pago básico, greening, regionalización. Bueno, y dentro de cada una de las comarcas, el pago básico se establece por los 4 niveles de vocaciones productivas. Habrá un pago básico para secano, otro para regadíos, otro para cultivos leñosos y otro para superficies de pasto. Y, por último, la convergencia, que es otro de los criterios impuestos por la Unión Europea. La Unión Europea y los reglamentos españoles así lo dicen, establecen que tiene que haber un sistema para que se vayan acercando, convergencia, converger, acercarse a situaciones parecidas las de unos agricultores con otros. Por tanto, una vez conocido las cantidades de pago básico, una vez conocidos los derechos que tiene reconocidos cada uno de los agricultores, el agricultor, cuando vea lo que va a cobrar con lo que cobraba, se va a aplicar la convergencia en sentido positivo y negativo. Los agricultores que han venido cobrando más que lo que les den ahora van a converger en sentido negativo, se van a ir acercando en sentido negativo, van a ir cobrando cada año menos hasta acercarse a la media de la comarca. Y los agricultores que el resultado sea inferior a la media de la comarca, al pago básico de la comarca, van a ir convergiendo, incrementando año a año esas cantidades. Para poder cobrar las ayudas hay que solicitarlo, te tienen que reconocer los derechos y tienes que haber cobrado ayudas. O sea, aquí se ha establecido, o sea, se cambia todo, pero se quiere que todo quede igual. Por eso el mare magnum que se ha organizado. Hay que demostrar que has cobrado de la PAC en el año 2013, haber presentado la solicitud en el año 2015 ahora, y otro nuevo concepto, ser agricultor activo. El reglamento comunitario dice, por primera vez en la historia, esto nunca lo establecía la Unión Europea siempre pagaba por hectáreas. Ahora han introducido este criterio que para cobrar, esto viene en el reglamento europeo, hay que ser agricultor activo. Aquí había una buena intención de la Comisión Europea en principio. Las ayudas para la actividad. Si Europa tiene un problema, si España tiene un problema, es la pérdida de actividad, la pérdida de empleo. Pues vamos a dar las ayudas realmente a los que generen actividad, a los que creen empleo. Vale, pues, ¿qué es lo que ha pasado con esto del agricultor activo? Pues nada, pues que se ha quedado en nada, que aquí va a cobrar las ayudas de la PAC, pues todo el que lo solicite. Porque inicialmente en la Unión Europea no fueron capaces de ponerse de acuerdo en una definición de agricultor activo para toda la Unión Europea y ha dejado que la definición la haga cada uno de los países. España, ¿qué definición ha hecho? España ha hecho una definición de agricultor activo. Es agricultor activo todo aquel agricultor que pueda demostrar que de todos los ingresos que recibe en su explotación, por lo menos el 20% no son subvenciones. Pero le han dado finalmente, en la último cambio que se ha introducido en diciembre, dice, bueno, y los que no puedan demostrar esto, si demuestran que las tierras tienen un adecuado nivel de mantenimiento, pues también lo van a poder cobrar. En definitiva, un coladero. Una oportunidad que tenía España, anteriormente la Unión Europea, para haber priorizado el destino de las ayudas y haber eliminado las injusticias del sistema anterior, pues ha quedado totalmente en nada. Y ha quedado totalmente en nada otro de las previsiones del reglamento comunitario. El reglamento comunitario decía que tenían que establecerse una lista, un listado de situaciones de exclusión, es decir, ¿quién no va a poder cobrar la PAC, aunque lo pida? Pues defínalo usted. Bueno, pues esta es otra cosa que España no ha querido desarrollarlo. Yo le he preguntado, le he dicho, y se lo he dicho a la ministra, se lo he dicho un montón de veces, me llevo bien con ella y soy amigo de Cañete. Quiero decir que la política en esto, no, las cosas son como son, nos podemos llevar bien y de hecho nos llevamos, pero hay cosas que no se entienden. Yo le he preguntado a la ministra, bueno, pero ahora que el reglamento comunitario permite excluir
del régimen de pago determinadas situaciones, ¿por qué el Gobierno español permite, por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo, no me quiero meter con nadie, porque aquí como no creo que haya ninguna afecta, ¿por qué permite que cobre el Ministerio de Defensa? Es que el Ministerio de Defensa, por las fincas que tiene, cobra de la PAC. Pero esto, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que estemos peleando, que discutiendo el presupuesto, que tal? Y resulta que el Ministerio de Defensa, por los terrenos que tiene en la Academia de Infantería, o en el polígono de las Bardenas, o en los campos de allí, como tiene terrenos agrícolas y tiene por allí 4 olivos y tal, cobra de la PAC. Pues oiga, si el reglamento comunitario dice que se puede excluir, y se puede excluir, hecho el Ministerio de Defensa, pero podíamos poner inmobiliarias, podíamos poner terrenos de la Iglesia, si queremos, podemos poner mil situaciones. Oiga, si hay poco dinero y hay que ir hacia los profesionales, no le hagamos al globo, no le pinchemos para que se vayan escapando dineros por... Es decir, que ni la definición de agricultor activo, que podía haber sido una oportunidad para eliminar situaciones injustas, ni el listado de exclusiones se ha querido establecer en España. Y hay un tercer elemento que tampoco se ha querido en relación a las ayudas directas. El reglamento comunitario, la legislación europea, permite a los Estados establecer topes, es decir, a partir de un nivel, tenga usted lo que tenga las miles de hectáreas que tenga o las miles de cabezas, no se puede cobrar más de la PAC. Poner un límite, ¿no? Parece una cosa justa, ¿no? Si esto es una ayuda, es un subsidio, se llaman subsidios agrícolas, poner un tope. Bueno, pues en España no se ha querido poner ningún tope y sí lo han puesto muchos países europeos. Hay 6 o 7 países europeos que han establecido el límite en 150.000 euros, que tampoco estamos hablando de calderilla, no estábamos diciendo poner un límite en 50.000, pero hombre, poner un límite o poner una escala a partir de 150.000, 200.000, 300.000 euros. Es que en España hay gente que cobra varios millones de euros anuales de la PAC. Seguramente hay explotaciones muy grandes y muy competitivas. Yo no estoy haciendo aquí confrontación social, yo no estoy diciendo que no sea justo, que no puedan cobrarla, pero lo mismo que en Hacienda paga más el que más tiene, pues en esto se podía haber establecido topes, que lo pone el reglamento comunitario, y muchos países lo han establecido, pero España no ha querido hacerlo. Y por último, un tema que yo creo que también en este desarrollo de la PAC, que yo creo que no se ha hecho bien, es qué superficies son las que van a tener derecho a cobrar las ayudas. Pues finalmente las superficies que van a tener derecho, que se van a computar, son las de la declaración del año 2013. El 2013. ¿Y por qué algunos, entre los que me encuentro, criticamos el que se haya cogido el 2013 y no se haya cogido el 2011? Pues porque yo no sé en este pueblo, tampoco sé las tierras que hay, yo no me conozco la estructura, pero yo sé lo que ha ocurrido del 2010, 2011, 2013, 2014. Pues yo sé lo que ha ocurrido, que la gente, los listos, entre comillas, y que tienen tierras, que tienen posibilidades y conocimientos y tal, pues lo que han hecho es ir incorporando hectáreas al sistema. Y lo que inicialmente eran 16 millones de hectáreas a cobrar, me parece que vamos a terminar cerca de 21 a 22 legales, pero las han ido metiendo en el sistema y han ido apareciendo superficies y superficies y superficies y superficies. Dice, ¿y por qué cada año declaraban más? Claro que declaraban más mucha gente. Preguntarle a quien haga aquí la paz. Dice, pues ahora han metido, aquí o en otro sitio, a lo mejor aquí no se da, pero han ido metiendo superficies porque iban conociendo por dónde iba la negociación, iban sabiendo que este era un tema que se iba a discutir si cogías las declaraciones del 2011 o las del 2013. Y finalmente, ¿cuál se ha cogido? La que más tierra tiene dentro. ¿Y quién ha metido tierra? Yo le preguntaba a montones de agricultores profesionales. Yo le he preguntado a montones, y por eso en esto hago mucho hincapié. Le he preguntado, ¿tú cuántas superficies has metido más en los últimos 3 o 4 años? Y me dice, ¿yo qué voy a meter? Yo no tengo más. Yo todas las que tenía las tengo. Las tenía en el 2010 y en el 2000. Y entonces, ¿de dónde salen esas superficies? Que salen, hay millones de hectáreas nuevas. ¿Quién las ha metido? Pues el que podía. Legal, volvemos a lo mismo, todo es legal, claro, si la ley te la hacen. Pero este es otro de los elementos
desde mi punto de vista, bastante criticable. Crítica en la definición de agricultor activo, crítica en el no establecimiento de topes, crítica desde mi punto de vista en buscar un año de referencia que no beneficia a los profesionales, porque aquí ha beneficiado a los listos, a los especuladores de la agricultura, a los que trabajan más la subvención que la economía de su explotación. El no establecimiento de listas de exclusiones, lo que os decía del ejército o de otros sectores. Y, por último, en relación al tema de las ayudas acopladas, ya me estoy a lo mejor alargando de más, también un problema. Y es que hemos peleado en Europa todos porque se llevara a ayudas acopladas el máximo dinero posible, porque la ayuda acoplada sí está asociada a la actividad, ¿no? Nos aceptaron en Europa finalmente que pudiéramos dedicar ayudas acopladas hasta el 15% del sobre nacional y finalmente lo que va a ayudas acopladas, como os he dicho, es el 12%. O sea, hemos desperdiciado un 3% de dinero que podía haber ido a ayudas acopladas a sectores con dificultades o con riesgo de pérdida de competitividad. Nosotros habíamos pedido incorporar al olivar, el olivar en pendiente, el olivar de baja producción, de montaña, como posible receptor de estas ayudas, pero finalmente el Gobierno no quiso establecerlo. Y por último, pues en este tema de lo de las superficies, frente a quien ha podido meter hectáreas porque las tenía para meterles, hay sectores que finalmente no le han dejado entrar. Y aquí sí tenemos un sector en Castilla-La Mancha directamente afectado. Es que, por ejemplo, en viñedo solo van a cobrar ayudas de viñedo aquellas parcelas que han estado declaradas, han estado metidas en el sistema, por haber cobrado o porque el agricultor las estaba declarando. Pero si un agricultor, aquí en Castilla-La Mancha los hay, en mi pueblo específicamente, donde hay viticultores que no tienen cereal, viñedo, sino que solo tienen viña y no se acogieron a medidas de destilación, no están en el sistema y no van a poder cobrar. Es decir, que vamos a tener aquí, en Castilla-La Mancha y en España, parcelas de viñas que cobran ayuda, que cobran el pago básico y hectáreas de viñas que no van a cobrar. Lo mismo con los frutales. Los que no están en el sistema no van a poder cobrar. Lo mismo en superficies de regadío de hortofrutícolas que no van a cobrar, si es que no estaban. ¿Y qué es lo que va a pasar en estos casos? Pues lo que va a pasar es que va a haber movimientos, puede haber movimientos. O sea, hay superficies de regadío que tienen un pago importante, que lo van a conservar y que cobrando esa superficie van a poderlo dedicar a hortícolas. Y eso va a generar, pues, diferente rentabilidad en unas explotaciones, porque uno va a sembrar ajo con ayudas y otro va a sembrar ajo sin ayudas. Esto lo va a dar el sistema que se establece. Bueno, termino con mi reflexión en relación al tema del desarrollo rural. 2 minutos. El desarrollo rural es el segundo pilar de la PAC. Esas son ayudas cofinanciadas. Todo el dinero que viene en el desarrollo rural se administra en base a programas de desarrollo rural que presentan las comunidades autónomas que aprueba Europa. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Pues tenemos 2 problemas con el desarrollo rural. El primero es que el Estado, el Gobierno actual, ha tomado la decisión de disminuir la cofinanciación. O sea, las ayudas al desarrollo rural, Bruselas pone una parte, en función si es región objetivo 1 o no lo es, y la otra parte la pone el Estado español. La parte española hasta ahora se financiaba al 50%, entre Madrid y Toledo, por simplificar, o Madrid y Sevilla. Ahora, ese 50%, Madrid ha dicho, yo no tengo dinero, solo pongo el 30%, y solo va a poner el 30%. Si la comunidad autónoma tiene, pobre, ¿dónde van a sacar la comunidad autónoma el dinero si no tienen ni para pagar los hospitales? Bueno, quiero decir, el Estado ha disminuido el 30% y va a disminuirse muy notablemente
la cofinanciación de las ayudas al desarrollo rural. Se van a perder en torno a 2.000, 2.500 millones de euros en ayudas al desarrollo rural por esta disminución de la financiación. En desarrollo rural están las ayudas de modernización de explotaciones, las ayudas a los regadíos, las ayudas a concentración parcelaria, si es que la hubiera, los programas LEADER y PRODER están ahí. Bueno, todas esas ayudas, las ayudas agroambientales, todo eso es lo que tiene que aprobarse en un programa de desarrollo rural que, decía el primer problema, menos financiación y retraso. El programa de desarrollo rural que ha mandado la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, también otras, lo han mandado a Bruselas y Bruselas les ha dicho que vuelta para atrás, se lo ha devuelto. Si alguien tiene interés en conocer la carta que ha mandado Bruselas, le ha mandado una carta con 50 folios de observaciones, de alegaciones, de incumplimiento. Bueno, quiero decir, un suspenso, bueno, saca los colores de leer el escrito. En cualquier caso, ahora la Comunidad Autónoma tiene que rehacer el programa de desarrollo rural. Uno de los problemas que detecta Europa es que no le asegura a la comunidad autónoma la cofinanciación de las ayudas. Claro, el Estado, Madrid, disminuye y el Gobierno de Castilla-La Mancha manda un papel a Bruselas que no quiere dar las cifras y, por tanto, no se lo pueden aprobar. ¿Esto qué va a ocasionar? Retraso. Hemos perdido 2014, ya 2015 estamos en el mes de febrero, Bruselas lo acaba de devolver, ahora hay que rehacer todos los papeles, mandarlo a Bruselas de nuevo, que Bruselas lo apruebe, poner en marcha. En definitiva, yo creo que el 2014 y el 2015 en desarrollo rural está bastante perdido. Y por mi parte, pues esto es todo. Yo no sé si las reflexiones que yo he hecho, los datos que os he dado, pues os aclaran un poco la situación. Yo vuelvo a repetir, yo creo que la Unión Europea no ha hecho un buen diseño de la política agraria, esto para terminar. O sea, quiero decir que ese no es un problema de España, es un problema de la Unión Europea. Hizo un mal desarrollo de la política agraria, ha renunciado, por ejemplo, a todas las medidas de intervención, todas las medidas. Por eso, este último año, cuando hemos tenido, y lamentablemente, no sé qué pasará en esta campaña, unos precios en el vino que son nefastos, pues no se ha podido aplicar medidas de destilación como se han hecho en otros años, porque no se han aprobado ni medidas ni presupuesto para poderlo tomar. Se ha hecho un mal diseño en Europa y se ha hecho un peor desarrollo en España, porque España, desde mi punto de vista, ha renunciado a aplicar los elementos de la reforma que podrían haber suavizado algunas medidas, que podrían haber ayudado a priorizar de alguna manera, a dirigir los recursos de la mejor manera posible. Y yo creo que cuando se reciban primero las resoluciones de asignación de derechos y posteriormente el primer y segundo pago de la PAC, pues va a haber gente que va a decir que esto no es lo que le han dicho, porque yo estoy convencido que va a haber muchas situaciones de muchos agricultores profesionales que van a perder el 30% en relación a lo que han cobrado en el periodo anterior. Y van a perder el 30% porque es el máximo que permite el reglamento comunitario. Es decir, que si el cálculo le da a perder más, el reglamento dice que el máximo que se puede perder es el 30%. Pero va a haber gente, va a haber bastante gente que va a perder con respecto al periodo anterior. Y yo pienso, sinceramente, que si había que perder, pues no deberían haber perdido como van a perder los profesionales. Y van a ganar aquellos tipos de explotación de gran dimensión que han podido meter muchísima superficie de pastos que se ha incorporado al sistema. Y eso, claro, lógicamente, si unos cobran más, pues finalmente otros van a cobrar menos. Estas son mis reflexiones y, en cualquier caso, pues estoy a vuestra disposición para que me hagáis las preguntas que consideréis oportuno. Veo una observación, es una pequeña observación, de que como van a repartir el dinero por regiones, por ejemplo, el gasolina no le reparten por regiones, lo pagamos todos al mismo precio, lo mismo Madrid que Barcelona que Bilbao. Entonces hay una discriminación con aquellas regiones que van a cobrar menos con las que cobran más. Podrían decir,
bueno, pues las regiones que cobran menos le vamos a bajar el gasto. Pero no es así, parece ser. No, vamos, esto se va a pagar en base a 50 regiones. Hay 50 regiones en España, a ti te van a decir, tú estás en la región 2, y la región 2 tiene este pago base para cereal, y la región tiene otro. La regionalización, hombre, en el fondo, yo en esto he sido menos crítico con el tema de lo de la regionalización, porque ahí el Gobierno lo que ha tratado es de minimizar las pérdidas. Cada región funciona como una bolsa. En la región se mete todo el dinero de las hectáreas que están en el sistema, que han cobrado. Se mete todo el dinero que ha cobrado esa región en su conjunto y se divide por las nuevas hectáreas. Y han tratado de situar las regiones en las mismas condiciones. Es decir, que esta región va a converger con otra que tiene unos niveles parecidos. Pero, también os digo, no lo han hecho esto muy bien. Porque en julio nos fuimos de vacaciones con un diseño de regiones que habrán venido por aquí algunos sindicatos agrarios a explicar, con un diseño de 22, 23 regiones y finalmente nos hemos ido a 50, con lo cual los efectos de la convergencia yo creo que van a ser todavía mayores y va a haber movimientos de dinero entre sectores, de unos sectores a otros. Yo que ahí me parece a mí que los gobiernos que gobiernan en España debían decir, bueno, pues esta región que cobra menos de Chimpás, pues le vamos a quitar impuestos del gasoil y van a pagar el gasoil un poquito más barato, porque ahora está bajando el gasoil, pero ojo cómo está el gasoil. Sí, pero está subiendo la luz, o sea que, o los fitosanitarios. No, si es que esto, o sea, yo lo que estoy haciendo es explicarlo, cómo lo han hecho, pero que esto no lo entiende nadie. ¿Por qué hay que hacer esto? Si es que no, o sea, es que es una barbaridad todo el diseño que han hecho, cuando tú tienes que darle tantas vueltas para explicar, con lo fácil que es pagar por hectárea. Oiga, usted tiene una hectárea de lentejas, pues, y eso es importante porque tal, o de hieros, pues, ¿va a cobrar usted esto aquí o en La Rioja? Pues no, señor, resulta que ha habido que hacer esto porque han asumido el criterio, que, desde mi punto de vista erróneamente, que lo que hay que hacer es, o sea, la Unión Europea al final, y los Estados lo que se han tragado, incluido el nuestro, es que, defendido el dinero global, lo echamos al campo como si fuera lluvia y en algún sitio caerá. Esto es un poco la reflexión, pero claro, pero cae mal porque no está distribuido con criterios que la gente pueda entender. No está distribuido con criterios de... O sea, en todos esos cientos de folios de reglamentación, en ningún sitio habla de empleo. Oiga usted, si aquí hay que darles al tío que crea empleo, al tío que está trabajando y que trabaja allí toda la familia, que tiene tractoristas y que tiene pastores, eso es realmente una prioridad del país. Pues eso no aparece por ningún sitio. Ahí lo único que aparece pues es esto, hectáreas, y hay hectáreas que se trabajan y hay muchas que van a cobrar que no se trabajan. Bueno, yo creo que hemos abierto un periodo de preguntas que podéis preguntar cualquiera de vosotros las dudas que podáis tener. Tienes la palabra. Quería preguntarte con referencia, el agricultor español, ¿qué diferencia tiene con el agricultor alemán por hectárea? Sí. No, vamos a ver, Alemania lleva en este sistema, o sea, Alemania en la PAC del 2003, la reforma del 2003, ya llevó todas las ayudas a un pago homogéneo por hectárea. Y las regiones son los estados. Es decir, es como si aquí en España hubiera 17 regiones, cada comunidad autónoma tiene un pago por hectárea y van convergiendo entre regiones. Aragón con Castilla y León con Castilla-La Mancha o con Valencia. Ese es el sistema alemán. Pero quiero decir que los alemanes empezaron a aplicar esto pues 6 o 7 años antes que nosotros. Tienen un nivel de ayudas por hectárea muy superior al nuestro. Y luego tienen otra ventaja, que tienen una agricultura mucho más homogénea. Eso pasa también en Francia. Quiero decir que nosotros tenemos, y esto no es un problema del gobierno, ni de este ni del anterior, es que
España tiene la agricultura o sea, agronómicamente más complicada. O sea, tú vas a Francia y ves o sea, Francia y a Alemania le pasa igual. Ellos con discriminar el llano con la montaña, ellos prácticamente lo que han hecho, por ejemplo, aquí en España no se ha querido aplicar una ayuda específica para la agricultura de montaña, que la tienen todos estos países, pero ellos lo tienen más fácil porque sus diferencias agronómicas son menores. O sea, lo que hay en España es bastante más complicado. O sea que, y ahora, en dinero, pues ellos están, pues Alemania debe estar en 400, o tengo el dato, no me lo he traído, pero si quieres te lo mando. España estamos en 280 euros, Castilla-La Mancha está más para abajo, sobre 200 por hectárea. Y claro, cuando se empezó a discutir sobre la PAC, el Gobierno tomó un acuerdo, de decir que no se mueva el dinero de las comunidades autónomas, que todo este tema de la regionalización viene de ese primer acuerdo. El primer acuerdo que tomaron el ministro con los consejeros, consejeras, es que el dinero no se moviera de las comunidades autónomas. Y eso ya es un corsé. Eso ya es un corsé y por eso ha llevado a este sistema de regionalización para evitar que el dinero se mueva. Pero si tienes la oportunidad de hacer una PAC más justa, pues oiga, el dinero es de los agricultores, el dinero no es de las comunidades autónomas. Se aplica en un territorio y ese territorio es de una comunidad autónoma, pero se ha hecho así. O sea, España está por debajo de la media. La Unión Europea, la media está en torno a 300 euros por hectárea. Y España, la media de toda España, pero claro, en España hay hectáreas de 3.500 y de 4.000 euros por hectárea. Y luego hay hectáreas del 100. Claro, es que esas diferencias en otros países no las hay. ¿Y esa diferencia no se podría haber corregido ahora con el olivar, que se cobra en Andalucía 4 veces más que nosotros? Claro, pues eso es lo que estoy tratando. Ese son el diseño que se ha hecho. Como tú has hecho un diseño, que el primer principio, que el dinero del olivar no se mueva de Jaén, pues ya está. Como Jaén cobra mal, pues, o sea, que el dinero de la remolacha no se mueva de Castilla. O sea, que el primer acuerdo que tomaron las comunidades autónomas es diseñar un sistema que no moviera el dinero de unas comunidades a otras. Y eso lleva al plan de regionalización, porque lo que hace es llevar a la comarca el dinero que había en la comarca y ahora se distribuye en las nuevas superficies. Entonces, hay comarcas de olivar, de todas formas, tampoco es así como lo planteas. En Andalucía hay unas grandes diferencias de unas zonas a otras. Lo que pasa es que en Andalucía hay muchísimo olivar intensivo, olivar de mucha producción históricamente, que tienen derechos consolidados desde la anterior PAC muy alto. Y esos lo van a conservar, esos van a converger a la baja con el resto de olivar de su comarca, pero se ha hecho así. Yo creo que es injusto, efectivamente, cuando la gente empiece a ver... porque antes a un agricultor en la PAC anterior le decía, bueno, ¿tú por qué cobras tanto? Y yo tampoco. Y era fácil de explicar. Decía, no, es que se cobra la media de lo cobrado en el 2001-2002. ¿No era así? Esa era lo que habías cobrado, cobrabas. Pero y es que ahora te van a decir que tú cobras eso porque la media aplicable a la región de la que pertenece y que tú perteneces con una región de Canarias, a lo mejor, o de no sé dónde, es tanto. Y va a decir la gente, bueno, ¿y a mí por qué me toca la lotería de esta manera? Que es que va a ser muy difícil de explicar esto, muy difícil de explicar. La gente está confiada porque el Gobierno está lanzando la idea de que no se preocupe nadie, que aquí no pierde nadie. Y yo tampoco voy a decir que esto va a ser la ruina. El dinero viene y el dinero se va a repartir, pero que va a haber pérdida. Va a haber pérdida y va a haber pérdidas importantes en algunas explotaciones. Eso es mi reflexión. Pero no va a haber de todo o nada. Todo el mundo va a cobrar en una cantidad parecida a la que cobró en el periodo anterior, pero en muchos casos esa cantidad va a ser menor. Y a lo largo del periodo, desde aquí hasta el 2020, puede llegar a perder hasta el 30% de lo que cobró en el periodo anterior. Antonio. El cambio del derecho del miedo a las autorizaciones previas que tienen ahora, ¿viene contemplado en la política agraria común o es una cosa autonómica o nacional? El derecho a producir, no a cobrar. No, el cambio del derecho vitícola.
No, eso sigue igual. Eso, o sea, ahora se ha cambiado la reglamentación. Bueno, vale, pero se ha como cambiado total, pero tú tienes tus derechos. No, y ahora... me he explicado mal. El derecho de plantaciones. Sí. Las próximas plantaciones. Sí. Y si viene contemplado en la política agraria común, sí. que ahora van a ser autorizaciones, o es una cosa que viene de... El Estado, o sea, decidirá si amplía o no en un porcentaje que le va a aprobar la Unión Europea, que me parece que no puede ser nada más que un 1 o un 2%. Y ahora el Estado decidirá en su momento cómo lo reparte. Y ya han empezado, ya hay un grupo de trabajo discutiendo si lo va a... Ya se puede mover la región si quiere derecho, porque claro, lo que están hablando allí en Madrid es que claro, las zonas que tienen problemas, como tiene hoy problemas de sobreproducción, de precio y tal, pues que no le den derechos. Es decir, que ya hay gente que se está situando para que los derechos se los lleve La Rioja, la Ribera, el Penedés y todo eso. Pero eso no... O sea, va a haber unos cupos que el Estado tendrá que distribuir entre las comunidades autónomas y luego la comunidad autónoma lo asignará con los criterios que decida. Claro, eso es. Pero es que también, sabes que antes los derechos personales de tu bolsa los mantenían 8 años. Sí. Y ahora en 2 años desaparecen. Sí. ¿A dónde pasan los derechos? ¿Quién se queda con los derechos? ¿La comunidad, Europa o la nación? No sé. Es que eso es muy importante. Porque puede que si no plantas, lo pierdes. Claro. Pues... Te pueden surgir mil historias. Todo tiene unos macitos en la vida. Yo por lo que sea, una enfermedad, no sé, ahí este año no puedo. Tendrá que haber unas contemplaciones en los... La Unión Europea, y esto caerá en su... pienso yo, porque la Unión Europea va con algunas decisiones. La Unión Europea quiso eliminar, o sea, en los primeros borradores de la reforma de la PAC, quiso dejar libre, igual que lo ha dejado en el vacuno de leche, eliminar las cuotas, quiso eliminar todo tema de cuotas. Las cuotas lácteas, los cupos de remolacha y los regímenes de autorización para el tema del viñedo. Hubo un movimiento fortísimo, en este caso no de España, fue de Francia. Fue Francia quien dio la batalla en Europa para doblarle el brazo a la Comisión y que no se liberalizara. O sea, la Unión Europea quería con la palabra clave allí es la liberalización. Ellos creen que liberalizando pues se arreglan todos los problemas. Nosotros sabemos que algunos se arreglan y a costa de otros, claro. Lo de la liberalización es el poder del más fuerte. Pero la Unión Europea lo que quería era liberalizar, para que plantara todo el que quisiera. Entonces, esto daría para otra charla o para otra conferencia. ¿Qué le interesaba a Castilla-La Mancha? Si la liberalización o no la liberalización. Yo me callo porque respeto la decisión que se tomó en Castilla-La Mancha de que la liberalización era perjudicial. Pero vamos, los que defienden el mantenimiento son fundamentalmente países que no tienen dónde plantar. Quiero decir que es que ellos saben que por mucho que liberalice, allí no hay sitio donde plantar, por la temperatura y por la humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que hay países que sí tienen posibilidades de plantar, entre otros España. Aquí se puede plantar viñas toda la... Otra cosa es que económicamente sea rentable. Pero bueno, se dio la batalla por que se liberalizara y se ha buscado este sistema que además no paran de darle vueltas, pero la idea que tiene la Comisión es ir dejando. Claro. La puntuación, pues, pasa igual con el tema de los agricultores. El tema de los agricultores, hay gente que realmente lo necesita, y más como en situaciones de paro, en situaciones que se emerge a una actividad nueva, y al final la van a llevar en ese paso. En Castilla-La Mancha concretamente, hay casi 800 solicitudes, o 600 y pico, y no va a haber más de 400 aprobadas. Y esos 200 no se quedan en reserva para al año siguiente entrar. Vuelven a valorar por lo que se presenta al año siguiente. Es una injusticia social total. Entonces, el que más tiene es el único que puede dar la alta. O si el lugar te va juntos, o son partes puntuales. Y el dinero puede pasar lo mismo, perfectamente. Sí. Por separaciones puntuales. No es muy justo. ilegal. Sí. Bueno, son algunas que habrá que meter todo el mundo en nuestras posibilidades. Estaba Emilio y está luego...
¿No? Pues, pregunta. Quería preguntarte, en referencia a todas estas normas, ¿cuándo vamos a saber los agricultores cuándo se van a llevar a cabo, o si se sabe ya, y la cantidad que vamos a cobrar se va a saber antes de que lleguen las elecciones o después de las elecciones? Por supuesto que después. No, por supuesto que... No, pero esto tiene su tarea. Veremos a ver, porque el sistema es súper complejo, ¿eh? O sea, va a ser después, primero porque no interesa que se descubra el pastel, eso por lo primero, pero segundo es que además no da tiempo. Ahora todo el mundo va a tener que hacer las nuevas declaraciones, o sea, hay que montarlo todo nuevo. Hay que hacer las solicitudes, tienen que asignar los derechos, después calcular la ayuda. Porque claro, ahora mismo nadie te puede decir, o sea, tú ahora mismo te puede hacer un sindicato agrario y aquí hay algún representante, ellos tienen simuladores, te pueden decir más, pero ahora mismo nadie te puede decir lo que tú vas a cobrar, porque no se saben las hectáreas que se van a declarar en tu región. Y el dinero que tú vas a cobrar por el pago base, o sea, el pago base que van a asignar, esa es una cantidad que no se va a saber, pues yo no sé, pero por lo menos hasta después del verano, o por el verano. Y después tendrán que hacer un anticipo, un primer pago y después un segundo, con el cálculo definitivo, aplicando la convergencia, porque la convergencia la tienes que aplicar individualmente. Tienes que aplicar individualmente, una individualmente y otra luego región a región. Luego, es un sistema nuevo, que hombre, la informática lo soporta todo, pero yo creo que es muy complejo. En cualquier caso, yo creo que los agricultores el primer pago lo van a recibir al límite, y al límite a final del año, y el segundo veremos a ver si lo pagan en el año. No solo porque no les interese, sino porque no van a poder. O sea, que porque es muy complejo todo el tinglao este. Y entonces tú no vas a saber si ganas o pierdes con el sistema hasta esa fecha, final de año o principio del año que viene. Pero los deberes que tenemos ahora de hacer transferencias, de aplicarnos que si lo ecológico y todo eso, ¿cuándo lo vamos a saber? No, es que tú ahora mismo, vamos a ver, o sea, yo podía haber dado muchos más elementos de crítica. Uno de los elementos de más crítica de esta PAC es que se ha aprobado los reglamentos cuando la gente ya había sembrado. Es que tiene narices. O sea, que tú has aprobado una ley después de que la gente ya toma la decisión y ahora le vas a decir... El greening, ¿no? Claro, con lo del greening. Bueno, lo del greening y otras circunstancias. Pero, o sea, tú le vas a decir, usted no cobra el 30% porque usted no me es capaz de demostrarme lo de la superficie que hay que dejar, la rotación de cultivos, la no sé qué. Pero sembrado ya está todo sembrado. Es que vamos allá a la consejería, nos coge una señorita que tiene allí y no nos dice de ciencia cierta, tenéis que hacer esto así, así. Hombre, no lo sabe. Hombre, yo creo que ahora ya está todo escrito. Hay cosas que van a ser interpretables. Lo más interpretable de todo es lo de agricultor activo. Lo de que ahí las comunidades autónomas son las que ahora dicen que van a hacer una intensa actividad inspectora para que no cobre nadie que no tiene actividad. Pero si hay 8.000, hay 1 millón de tíos que declaran y hay no sé cuántos millones de parcelas. A ver qué inspectores, ¿dónde están los inspectores? ¿Cuántos van a contratar? O sea, quiero decir que ahora mismo yo creo que se está funcionando también en un régimen de buena fe. O sea, al agricultor le dice, no te preocupes que vas a cobrar y que vas a cobrar una cantidad parecida y la gente pues sigue con su... Pero habrá situaciones, pero ahora ya está todo escrito, ¿eh? Ahora ya está todo escrito. Sí. Alejandro, buenas noches. Buena. Hace mucho tiempo que nos conocemos, ¿verdad? Sí. En el año 81, cuando la paz, estamos totalmente en contra de la distribución que se hacía por hectáreas. Esto sigue siendo igual. Claro. O sea que, como decía aquel, quieren que nos cojan toro. Sobre todo a los pequeños y a los responsables de la agricultura. Yo ya tengo 80 años y ya estoy jubilado, ¿no? Pero es que estoy viéndolo que desde entonces siguen haciendo las mismas faenas. Los que tienen son los que llevan siempre el carro a donde tiene que ir. Y no hay más guía de tener que tragar siempre lo mismo. Las organizaciones agrarias, ¿cómo defienden esto?
Hombre, ellas yo creo que se defienden, ellos no defienden esto. Lo que pasa es que esto primero hay que dar la batalla en Europa y después hay que aplicarlo en España de la mejor manera posible. Pero hay batallas que están perdidas en Europa. Mira, en Europa ellos tienen claro que la agricultura europea, y eso hay que conocerlo, ellos las ayudas las quieren quitar. Y lo que quieren es que la agricultura europea viva del mercado. Eso es lo que ellos quieren. Y nosotros, claro, y las organizaciones profesionales, cada vez ponemos encima de la mesa, oiga, mire usted, si usted hace eso, pues hay sectores que desaparecen. Que lo sepa usted. Si usted hace eso, hay sectores que desaparecen. Eso lo hemos visto con el ovino, cómo ha caído en picado. Eso lo hemos visto con la remolacha, cómo ha caído en picado. Eso lo vamos a ver con el algodón, el tabaco, todo esto. Si no hay ayuda, nadie va a cultivar. ¿Cómo vas a cultivar tu tabaco en Extremadura si te van a dar lo mismo si cultivas tabaco que si cultivas maíz? Pues la gente cultivará maíz. Pero es que una hectárea de maíz da 20 veces menos empleo que la de tabaco. Ahora, y ellos te dicen, ¿a qué queremos el tabaco? Bueno, vale, pero que lo sepa usted que en estos pueblos pues hay un montón de gente que le está usted tocando el bolsillo y les está mandando usted al paro. Esto es lo que muchas veces en Europa no somos capaces de... Pero hay que tener claro una cosa, que esto es importante, pero lo importante es el mercado. O sea, el agricultor y el ganadero vive del precio. Y ahí hay que dar la batalla. Los precios están llegando a unos niveles. El año pasado, porque tengáis datos, el año pasado la renta agraria de España ha caído un 7,2%. Ahora que estáis en la tele viendo que todo que sube la bolsa, que está la prima de riesgo, todo va bien. Bueno, pues la renta agraria ha caído el 7,2%. Es decir, que el conjunto de los ingresos que ha recibido la agricultura, los agricultores y ganaderos españoles, ha bajado un 7,2% el año pasado. ¿Y por qué es eso? Pues porque los precios están a la baja o en caída libre, como en el vino, en las hortalizas, en algunos sectores, en otros están más estables, y los precios de los inputs están subiendo. Sube la energía, sube el fitosanitario, suben los abonos, entonces no hay margen, no hay rentabilidad, no hay renta, y eso es lo que está pasando. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿O cómo quiere la Unión Europea luchar contra eso? Con dimensión. Y por eso están, pues con todos estos sistemas, en el tema del sector lácteo, aquí no hay el sector lácteo, pero se han eliminado las cuotas. Las cuotas lácteas, ¿a quién beneficiaban? Pues a los pequeños y medianos. ¿Por qué? Pues porque les aseguraban que esa leche, esa cantidad de leche te la van a comprar. A lo mejor a un precio menor del que tú querías, pero tú tenías seguridad que te lo iban a comprar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Han quitado las cuotas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que este de aquí de Senoble o el de bueno, por poner un nombre, que son buena gente, o Pascual o Nestlé o lo que sea, compra la leche que le interesa y la compra en España o la compra fuera. Y al final, ¿a quién se la va a comprar? A las explotaciones más grandes. Hay explotaciones que tienen 1 millón de cuotas, porque tienen una dimensión brutal. Y esos a lo mejor sí pueden producir leche a 0,30 que está ahora, pues no sé si hay ganaderos aquí o a 0,28 que se puede poner, pero hay explotaciones medianas o pequeñas, sobre todo en las zonas de montaña, que por debajo de 0,34, 0,36 es que están perdiendo dinero, y si pierden dinero un año aguantan, y el segundo año quitan las vacas y se van a la ciudad. Y la explotación mediana, o sea, la explotación tiene que hacer un esfuerzo de saber que cada vez va a vivir más del mercado y menos de la subvención. La subvención es un complemento, pero es un complemento que va a la baja. Y por eso yo, con este gobierno, las peleas que tenemos en el Parlamento, yo al gobierno le puedo defender en el sentido de que el dinero que viene es una cantidad, es menor, pero es una cantidad grande. Yo eso lo acepto. Lo que no acepto es que engañen a la gente. No pueden decir que viene más y no pueden decir que todo el mundo va a cobrar más, porque es mentira. Porque eso es mentira y lo va a ir viendo la gente cuando reciba los primeros pagos. ¿Alguno queréis preguntar más? Ya está. Bueno, pues agradecer a Alejandro que haya venido y, bueno, creo que ha sido una disertación amplia y a mí me ha servido por lo menos para enterarme mucho más. Vosotros estáis más enterados porque lo vivís todos los días, pero agradecerle y considerar la extensa y amplia información que nos ha traído. Muchas gracias.